naciones. También vemos dos naturalezas completamente opuestas, dos naciones y dos naturalezas que están en desacuerdo entre sí. Y esto es un simbolismo de la lucha entre dos naturalezas. Se puede representar como la guerra eterna entre el hombre espiritual y el hombre carnal. Vemos a Esaú, el carnal, y a Jacob, el espiritual. Cuando estamos luchando contra nuestra carne, en cierto sentido, estamos guerreando contra el Esaú que está dentro de nosotros. Bienvenidos nuevamente a Enfoque con Marcia Castillo. Es un placer para mí estar con ustedes en esta tarde y hoy traigo un tópico extremadamente importante, diferente. Esto es lo que el Espíritu de Dios está hablando a su iglesia en este tiempo. ¿Por qué? Porque Él a través de la palabra de Dios suena la trompeta para despertarnos, para alertarnos de lo que puede estar en nuestro alrededor rondándonos para hacernos daño. Así es que hoy vamos a hablar acerca del ascenso de Esaú. Y no estoy hablando del hombre que vivió hace mucho tiempo, sino la resurrección de un espíritu cuyas características y naturaleza se revelan por primera vez en el hombre de antaño. Es una disposición espiritual cuyos atributos identifican una mentalidad y un estilo de vida que el Creador simple y llanamente aborrece. En Malaquías 1:3 vemos que dice, y a Esaú aborrecí, y convertí sus montes en desolación, y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Qué palabra tan fuerte esta. Porque vemos que Esaú actúa sobre lo que él anhela sin tener en cuenta las consecuencias. En otras palabras, este hombre actuó alocadamente. Desea los beneficios de la bendición, pero desprecia la responsabilidad requerida para realizarlos. Y odia lo que sus predecesores veneraban y rechaza lo que es sagrado y santo porque es profano y hostil hacia Dios. La palabra dice en el libro de Hebreos 12:16, no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Aunque este espíritu está resurgiendo en este último tiempo, la realidad es que nunca desapareció por completo. Es antagónico hacia el pueblo de Dios y particularmente cuando se identifica como Israel. Y eso lo estamos viendo en la tierra en este momento de una manera candente. Vemos que ha habido un levantamiento, un ascenso de antisemitismo. Es un odio que no se puede comprender, es incomprensible el odio que la sociedad despliega hacia Israel. No tienen por qué odiar a una persona que sea diferente a ellos y mucho menos pedir su aniquilación. Y sin embargo, vemos cómo este espíritu antagónico se está levantando en universidades, en gente joven. Están habiendo manifestaciones donde uno mira eso desde un punto de vista político o sociopolítico y tú dices, pero no entiendo. La palabra de Dios nos muestra exactamente qué es lo que está sucediendo en nuestra sociedad y es ese ascenso, ese levantamiento de este espíritu que se apoderó de este hombre de antaño llamado Esaú. A veces la agresión hacia Israel es evidente, pero a menudo se oculta con un abrazo o una apertura a favor de la paz. Esaú y el espíritu que reinó sobre Esaú desprecian a Jacob y a su familia. Esaú simplemente
odia al pueblo de Dios. Y la Biblia declara en más de una ocasión que Esaú es Edom. Veamos lo que dice la palabra en Génesis 36, versos 1 y el 8. Dice, estas son las generaciones de Esaú, el cual es Edom. Esaú tomó sus mujeres de las hijas de Canaán, a Ada, hija de Elón Eteo, a Olibama, hija de Aná, hijo de Sibeón Eveo, y a Basemat, hija de Ismael, hermana de Nebaiot. Ada dio a luz a Esaú, a Elifaz, y a Basemat dio a luz Reuel, y a Olibama dio a luz a Jeús, a Jalaam y a Coré. Estos son los hijos de Esaú que le nacieron en la tierra de Canaán. Y Esaú tomó sus mujeres, sus hijos y sus hijas y todas las personas de su casa y sus ganados y todas sus bestias y todo cuanto había adquirido en la tierra de Canaán y se fue a otra tierra, separándose de Jacob su hermano, porque los bienes de ellos eran muchos y no podían habitar juntos, ni la tierra en donde moraba los podía sostener a causa de sus ganados. Y Esaú habitó en el monte de Seir. Esaú es Edom. Ahora quiero que noten algo importante. Esaú se va a una tierra lejana a buscar a sus mujeres, a sus esposas, pero él entra en un territorio donde en aquel tiempo la simiente del hombre estaba corrompida. ¿Por qué? Porque estas eran tribus de gigantes. Así es que Esaú viene ya con un mal corazón, con una predisposición en contra de las cosas del Señor y ahora entra en un territorio donde la cosa no mejora, sino más bien diríamos que empeora. ¿Por qué? Porque está la corrupción de esa semilla, de la semilla del Señor. Aunque nace en un vientre destinado para servir a Dios, ahora Él escoge un camino muy diferente. Así, esta es la historia de Esaú, es decir, de Edom. Y fue así como Esaú, o sea, Edom, se asienta en esta región montañosa de Seir. Así que vemos que de los enemigos de Israel, el principal de ellos es Esaú y la nación a la que se hace referencia colectivamente como Edom. Vemos también surgir este espíritu a lo largo de la historia. Lo vemos claramente en el libro de Esther, como Amán, quien era un agagita, enemigo de los judíos que trata de erradicarlos, la razón de este odio y determinación de hacer la guerra contra el pueblo de Dios es sin duda debido a su ascendencia. Amalek era el nieto de Esaú. Lo mismo sería cierto hoy en día. Aquellos que vienen en contra y acosan a la gente de Dios están en esencia intentando socavar y debilitar a Dios mismo. Los enemigos de Dios no desean juzgar según sus reglas y por lo tanto intentan erradicar el mundo de aquellos que son sus embajadores. Es por eso que muchas veces como hijos de Dios nosotros recibimos tantos ataques y hay tantas situaciones que se presentan en contra nuestra, de nuestros hijos, de nuestra familia. Es porque ese enemigo antagónico, ese enemigo que odia todo lo que es de Dios y lo que representa o ama a Dios, es simple y llanamente el enemigo de él también. Y ahora él quiere erradicar a todo lo que tiene la apariencia de Dios, todo lo que tiene esa semilla de Dios. ¿Por qué Dios rechazó a Esaú? ¿Se ha hecho esa pregunta usted alguna vez? Porque Esaú decidió rechazar y odiar a Dios. Despreciar la primogenitura significa despreciar el pacto que Dios hizo con Abraham. ¿Entiende eso? Desechando la primogenitura, lo que Dios le entregó, la bendición a él, está rechazando la esencia de Dios. Él deseaba los beneficios del pacto, la bendición de su padre, pero renunciaba voluntariamente a la responsabilidad que se le había confiado a cambio de un plato de lentejas, diciendo: ¿de qué me sirve este derecho de primogenitura? En otras palabras, este era un hombre absolutamente carnal,
Este era un hombre que no tenía discernimiento de espíritu, era un hombre impulsivo, era un hombre que no pensaba en las consecuencias de lo que sus actos podían causar. Y por lo tanto, comete el error de los errores, el error más grande de toda su existencia, y después que se da cuenta de lo que hizo, quiere reemplazarlo y le dice a su padre: tú no puedes darme a mí otra bendición, sin entender que el derecho de la primogenitura había sido conferido a su hermano Jacob y ya no había forma de cambiar eso, porque en el mundo del espíritu las cosas funcionan de una manera muy diferente. Entonces vemos que él tiene en poca estima su primogenitura. ¿De qué me sirve este derecho de primogenitura si yo quiero hacer como yo deseo en este tiempo? El ascenso de Esaú es la resurrección de un espíritu y un estilo de vida mostrados por él. Note también que él era un maestro en ser engañoso y encubierto en su guerra contra el pueblo de Dios. Dos naciones, dos naturalezas. Creo que esto es interesante que lo examinemos. Génesis 25, 21 y 23. Dos naciones, dos naturalezas. Y dice así: y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová y concibió Rebeca, su mujer. Los hijos luchaban dentro de ella y dijo: si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová, y le respondió Jehová: dos naciones hay en tu seno, y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Es obvio que Rebeca estaba teniendo un embarazo muy difícil, además de que tenía gemelos en su vientre. Todo indica de que estos dos niños estaban en un combate interno. Estos niños tenían conocimiento espiritual aún dentro del vientre, al igual que lo tuvo Juan el Bautista, quien reconoció la unción y la presencia de Jesús en el vientre de María, y que dice la escritura que saltó en el vientre de su madre Elizabeth. Entonces, es obvio que aún en el vientre nosotros tenemos conocimiento, entendimiento espiritual, y de por sí una mujer embarazada, cuando ya entra en el tercer trimestre, que esa criatura comienza a crecer en el vientre, pues se vuelve bien difícil. Cuando el bebé se mueve, le duele, se estira la piel, y vemos que ella estaba obviamente atravesando un embarazo difícil, un embarazo doloroso, y estos dos niños no paraban de moverse en el vientre de ella, y ella estaba angustiada, muy preocupada. ¿Por qué? Porque no era normal la lucha, el combate que estos dos bebés tenían en el vientre de su madre. Así es que ella decide ir a consultar al Señor, o preguntarle a Dios qué está pasando. Y aquí vemos cómo el Señor le muestra a ella, o le descubre lo que está pasando. La lucha en el vientre de Rebeca fue emblemática de una lucha eterna entre dos naciones rivales. Ellas estaban destinadas a estar en desacuerdo entre sí. Además, representaba la lucha entre dos naturalezas. Y quiero que me escuches hoy con tu corazón, porque sé que el Señor nos está hablando, amonestando, por así decir, y sonando la alarma para que nosotros entendamos qué está pasando a nuestro alrededor y qué puede estar sucediendo en nuestro fuero interior. Esa lucha que tiene el hombre viejo con el hombre del espíritu dentro de nosotros, ¿verdad? Fue una lucha, como dije anteriormente, emblemática de una lucha eterna entre dos naciones, pero también vemos dos naturalezas completamente opuestas, dos naciones y dos naturalezas que están en desacuerdo entre sí. Y esto es
un simbolismo de la lucha entre dos naturalezas. Se puede representar como la guerra eterna entre el hombre espiritual y el hombre carnal. Vemos a Esaú, el carnal, y a Jacob, el espiritual. Cuando estamos luchando contra nuestra carne, en cierto sentido, estamos guerreando contra el Esaú que está dentro de nosotros. Pauta. Esto hay que pensarlo y meditarlo. Cuando nosotros luchamos contra nuestra carne, en cierto sentido estamos guerreando contra el Esaú que está dentro de nosotros, luchando contra la inclinación a hacer lo que es correcto ante nuestros propios ojos. A menudo nos encontramos tratando de ocultar nuestra voluntad egoísta bajo un barniz de piedad y de justicia. Entonces, en este punto de nuestra vida, de nuestro caminar con el Señor, yo pienso muchas veces que ya hemos avanzado en un punto donde no tenemos tiempo ni la habilidad o la bendición de perder tiempo. Necesitamos entender que dentro de nosotros hay esas dos naturalezas, el hombre viejo, Esaú, y el hombre del espíritu, Jacob. El hombre que es impulsivo y quiere hacer lo que quiere, y el hombre temeroso de Dios que desea buscar la disposición del Señor, la voluntad de Dios para recibir la bendición. Entonces estamos luchando contra la inclinación a hacer lo que es correcto a nuestros propios ojos, y a menudo nos vamos a dar cuenta de que estamos ocultando nuestra voluntad egoísta, aparentando piedad. Entender nuestra batalla personal a través del lente de esta historia es una forma de interpretar la lucha que llevamos por dentro. Dos fuerzas opuestas, y usted sabe que esto es la verdad. Dos fuerzas opuestas, dos mentalidades que son siempre incompatibles entre sí. No podían ni estaban destinados a coexistir. Eso que dicen por ahí, que debemos coexistir todas las religiones, es una mentira del diablo. Nosotros estamos llamados a definirnos, a ser intencionales en nuestro caminar con el Señor. O somos o no somos, o estamos o no estamos. Así que es importante nosotros reconocer esta lucha interna, esta batalla personal a través del lente de una historia antigua. ¿Por qué? Porque de esta manera yo puedo interpretar esa lucha que hay dentro de mí. Pablo lo expresó claramente en el libro de Romanos. Lo que quiero hacer, no lo hago, mas lo que no quiero, eso hago. Hay un conflicto en mí. Está atrapado Jacob y Esaú dentro de mi persona. Eso como que es un poquito, ¿no?, complicado. Pero si nos damos cuenta, vamos a ver que hay dos fuerzas opuestas, dos mentalidades que son siempre incompatibles. ¿Qué dice la Escritura? Que la amistad con el mundo es la enemistad con Dios. ¿Por qué? Porque no son compatibles. Son dos ámbitos diferentes, son dos reinos diferentes, y no hay compatibilidad de ningún tipo, ni tampoco estamos llamados a coexistir. Nuestra lucha interior es una competencia por la primacía y los derechos de los primogénitos. Dos reinos que luchan para determinar quién obtendría la primogenitura y la bendición que acompaña a esta codiciada posición. El libro de Abdías describe un marcado contraste entre Esaú y Jacob. Si usted se da un tiempito, este libro es breve, no es largo, pero es impresionante ver lo que este profeta habla acerca de Esaú y Edom. Edom y el monte de Sión. Hay un contraste tan tremendo entre ellos dos. Esaú y Jacob, Edom y el monte de Sión. Edom, los descendientes de Esaú, serán destruidos, mientras que Israel,
o los descendientes de Jacob serán salvados, restaurados, tendrán dominio y vivirán eternamente. Veamos lo que dice Abdías 21. Dice, y subirán salvadores al monte de Sión para juzgar al monte de Esaú, y el reino será de Jehová. Y subirán salvadores al monte de Sión para juzgar, para ejecutar justicia al monte de Esaú, y el reino será de Jehová. El reino no será de Edom, el reino no será de Esaú, el reino será del ungido, del hombre del espíritu de Jacob. Vemos también cómo la palabra del Señor en Génesis 25, 23 se cumplirá. ¿Qué le dijo el Señor a Rebeca? 2 naciones hay en tu seno, 2 pueblos se dividen desde tus entrañas. Uno será más fuerte que el otro y el mayor servirá al menor. Estoy segura de que Esaú odiaba esa palabra. Estoy segura de que nunca en su arrogancia de corazón lo aceptó. Estoy segura que todos los días que vivió bajo la casa de su padre, trató de irse por encima de su hermano Jacob, quien tenía un temperamento muy diferente. El nombre Esaú viene del hebreo que significa amonestar, significa rojo, sangre, tierra, hombre. Esto es más que una descripción física de un hombre. También insinúa su inclinación espiritual. Así que quiero que veamos esto nuevamente. Esaú del hebreo significa rojo, sangre, tierra, hombre. Esto es más que una descripción física de un hombre. Esto insinúa su inclinación espiritual. Esaú representa la naturaleza terrenal, carnal, que eleva la voluntad del hombre y no reconoce la santidad de la sangre. Esaú es descrito como Sear. Esta palabra hebrea, Sear, significa movimiento fuerte, una tormenta. Cuando la escritura habla de lo que Rebeca estaba experimentando mientras ella estaba embarazada de Esaú y de Jacob, Sear es la palabra que se utiliza, lo cual implica que se sentían como movimientos tan bruscos como una tormenta. Ella se sentía abrumada, preocupada, triste por la batalla tan fuerte y los movimientos tan fuertes. Ella tiene que haber visto los brazos, el codo, las rodillas, las piernas de estos bebés sobresalirse de su piel, porque los movimientos que Esaú tenía en el vientre eran Sear, era como una tormenta. Ahora, por lo general, una mamá, cuando se acerca el tiempo del alumbramiento, siente cuando el bebé rota en su vientre y se pone en posición para nacer. Es un movimiento brusco, no se siente nada bien, y esta mujer experimentaba ese tipo de mover dentro de su vientre a través de su tiempo de gestación. Por lo tanto, el temperamento de Esaú desde el vientre de su madre fue un temperamento violento, fue un temperamento de querer dominar, fue un temperamento donde él quería erradicar a su hermano. No sabemos si aún trató de ahorcarlo mientras estaba en el vientre. Esto es uno pensando y especulando, pero esta palabra Sear describe una tormenta. Y es algo impactante de ver y entender. ¿Y qué simbólico es esto? Porque una mentalidad o una persona que es carnal, una persona que es terrenal, que piensa abruptamente, que no le da pensamiento a sus acciones, que no toma en cuenta lo que puede pasar y piensa o ora. Una persona o vivir con una persona así es vivir con una tormenta, porque nunca sabes lo que va a pasar. Porque siempre hay situaciones que se presentan que son simple y llanamente terribles.
y ya no se puede dar marcha atrás a lo que esa persona hizo. No se puede deshacer. Él trató de deshacer lo que Jacob había hecho, pero no pudo. Entonces, Sear para el carnal, para esa mentalidad o para ese sentir, esa naturaleza pecaminosa, esa naturaleza carnal, es impresionante vivir con alguien así. Es muy difícil vivir con una persona que funciona de esta manera. Entonces, Abdías habla de que Edom y el monte Seir serán destruidos. Este es el destino de ese espíritu y de todo aquel que funciona a la manera del espíritu de Esaú. Esaú también insinúa su inclinación hacia todo lo que no es espiritual. Esaú representa terrenal, carnal, que eleva su voluntad por encima de la voluntad del Señor. Y la sangre para él no significa nada. Y la santidad, lo sagrado, tampoco. Sino que simple y llanamente, él lo que le interesa es su voluntad y lo que él desea. La Biblia se refiere también a la apariencia física de Esaú y voy a traer también otro programa donde voy a hablar específicamente acerca de lo que esto significa. Es impactante conocer a Esaú de cerca en este tiempo del fin, donde todos estos espíritus que han venido operando en la Biblia, que han venido operando a través de los tiempos dentro del contexto del pueblo de Dios, cómo todos estos espíritus están nuevamente levantándose. La Biblia se refiere a su apariencia física, específicamente su naturaleza peluda. En Génesis 25:25 dice: el primero en nacer era el pelirrojo y tenía todo el cuerpo cubierto de vello. A este lo llamaron Esaú. Rojo por todas partes como una capa peluda, lo que implica un físico peludo que podría compararse con una cabra. Ahora escúchame. Rebeca usa piel de cabra para disfrazar a Jacob como Esaú. Le cubre sus brazos y su cuello. La nuca, le puso pelo de cabra por todo su cuello para disfrazarlo. Génesis 27:16 dice: con la piel de los cabritos le cubrió y los brazos y la parte lampiña del cuello. Ahora, ¿qué tiene todo esto que ver con el tiempo del fin y el espíritu de Esaú? Escucha esto. Cuando el Mesías regrese para tomar el trono de David, juzgará a las naciones. Mira lo que dice la escritura en Mateo 25:31 al 33. Dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria con todos sus ángeles, se sentará en su trono glorioso. Todas las naciones se reunirán delante de él y él separará a uno de los otros, como separa el pastor las ovejas de las cabras. Pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Luego dirá a los que estén a su izquierda: apártense de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. El punto es que no quieres ser considerado como una cabra cuando el Mesías regrese. Esto no será algo bueno. Esto equivaldría a ser visto como un descendiente espiritual de Esaú en lugar de la simiente de Abraham. Esaú, ese hombre que vivió hace tanto tiempo, ahora viene a levantarse, a ascender, a subir y a comenzar a tratar de moverse a través de los hombres nuevamente. Es un espíritu destructor, es un espíritu que destruye futuros, que destruye familias, que destruye la primogenitura. Entonces, el espíritu de Esaú, de Edom, ahora se compara a una cabra también,
Él era rojizo y velludo en gran manera. Es algo bien peculiar lo que hay un secreto escondido en la persona de Esaú que está siendo revelado en este tiempo. Y creo que es importante que nosotros entendamos esto y lo que el Espíritu de Dios nos está hablando. El que tenga oídos para oír, que oiga. Amén. Ser contado entre los machos cabríos significa que el mismo Señor, que el mismo Creador estaría en contra de esa persona. Porque Él dijo en Malaquías 1, 2 y 3, a Jacob amé, pero a Esaú lo aborrecí. Este antagonismo parece estar dirigido a algo más que un hombre. Es no solo a la persona de Esaú, sino a los rasgos y las características de Esaú. Del término sear se deriva la palabra seir, de la cual proviene el monte Seir, la morada de Edom, los descendientes de Esaú. ¿Estás viendo cómo este rompecabezas rojo se está poniendo todo en orden y estamos viendo ahora una fotografía mucho más amplia y entender que Edom, que moró en el monte de Seir, viene de esa palabra sear, tormenta, convulsión, problemas, desacuerdos, falta de paz, desobediencia. Todas estas cosas vienen de ahí. Y ahora este lugar, Seir, la morada de Edom, es el lugar donde están los descendientes de Esaú. Ahora, ¿qué significa ser rojo? Consideremos el significado bíblico del color rojo. Vemos que la sangre de Jesús que nos limpia de pecado es roja. Ese es un ejemplo, diría yo que el único ejemplo donde vemos que el color rojo está vinculado a la simiente de Dios. Pero hay numerosas conexiones de rojo que son antitéticas a Yahweh, posiciones que se alinean con la simiente de Satanás. Por ejemplo, en Isaías 1:16 vemos que el color rojo equivale a pecado y a sangre de malas obras. Apocalipsis 6:4, el rojo equivale a caos, muerte y destrucción. En Apocalipsis 12:3, el rojo equivale a Satán. Apocalipsis 17:3, el rojo equivale a la bestia, al misterio de Babilonia y al martirio. Entonces, vemos que Esaú elige ser rojo al alinearse con la simiente de Satanás y rechazó su bendición por derecho de nacimiento. No hay nada malo en querer algo de comer después de un largo día de arduo trabajo. Pero quiero recordarles algo muy importante. No es esta la primera vez que el deseo de comer precede a una muy mala decisión. El patrón lo vemos en el jardín. Esaú tomó una decisión impetuosa. ¿Me estás escuchando? Nosotros no estamos llamados a ser impetuosos. Nosotros estamos llamados a orar, a esperar el consejo y la guía del Señor. Nosotros no podemos ser personas impulsivas, que toman decisiones impulsivamente, que hablan impulsivamente, que hacen cosas impulsivamente, porque una vez que eso sale, no lo puedes regresar, no lo puedes cambiar, no lo puedes borrar. Esto fue lo que le pasó a Esaú. Tomó una decisión impetuosa, al igual que sus predecesores, Adán y Eva. Y esto lo marcaría a él para siempre como un hombre profano y réprobo, sin mencionar que ahora viene a ser el eterno enemigo del pueblo de Dios. En contraste, su hermano Jacob era un hombre templado que no permitía que sus propios apetitos lo gobernaran. ¿Sabes lo difícil que es esto? Cuando nos examinamos y tomamos conciencia de quiénes somos verdaderamente en nuestro interior. ¿Somos rojos
¿Somos Esaú o somos Jacob? ¿Qué estamos haciendo? ¿Dos mentalidades? ¿Dos mundos? ¿Dos reinos? Es tiempo de entender quiénes somos verdaderamente. Jacob era templado y no permitía que sus propios apetitos lo gobernara. Este era un hombre profundo, un hombre intencional, un hombre que sabía exactamente lo que él quería. También Jacob respetaba lo que se consideraba sagrado. Esas eran las cosas que su alma deseaba, lo sagrado, lo espiritual, lo de Dios, la opinión de Dios, el plan de Dios, cómo quiere operar Dios. Eso era lo que él deseaba y por eso él desafió a Esaú a vender la primogenitura. En Génesis 25:32, Esaú dice, mira, yo estoy a punto de morir, ¿de qué me sirve pues la primogenitura? Eso no me sirve de nada. Lo que yo necesito ahora es comer porque me siento que voy a desmayarme del hambre. Estoy desfallecido. Dame ese plato de lentejas roja. Por supuesto que él no iba a morir. Estaba siendo dramático. Pero su apetito carnal era tan intenso que nada era demasiado santo o sagrado para impedir que su deseo fuera satisfecho. Él tomó su primogenitura como algo sin trascendencia, no le importó en ese momento, no pensó en un futuro. ¿Cuántas veces hemos nosotros funcionado de esa manera? Sin pensar, sin evaluar lo que vamos a hacer. Y hemos actuado impetuosamente y todo se ha vuelto una tormenta, un caos. Tal vez ese espíritu ha estado operando en tu vida. Tal vez ese hombre carnal ha estado imperante. Pero es tiempo de que Esaú calle para que se levante Jacob. Es tiempo de que Jacob, ese hombre intenso, ese hombre que está buscando las cosas del Espíritu, las cosas y el corazón de Dios, pueda levantarse dentro de nosotros, ¿verdad? El apetito carnal de Esaú fue tan intenso en ese momento que tuvo por basura lo sagrado, lo que había sido destinado para él desde antes de la fundación del mundo. Por eso él nació primero. El regalo que se le dio, él lo debió haber salvaguardado con su vida. Pero no fue así. Cambió algo sagrado por algo común e insignificante. Por un momento de placer. Y tú y yo no podemos ser así. Tú y yo necesitamos ser profundos, intencionales, buscar a Dios, orar con Él, obligarnos a que nuestra carne se someta para que pueda menguar Esaú y levantarse Jacob. La primogenitura transmitía la responsabilidad de mantener el nombre de la familia, también de ser fiel y propagar el pacto que Dios hizo con Abraham. Él habría recibido la herencia familiar, supremacía familiar, hubiese llegado a ser el líder espiritual y el sacerdote de su familia, hubiese tenido un gran nombre, poder sobre sus enemigos, muy importante, prosperidad material, porque él hereda todos los bienes de la familia. Él es quien ahora viene a manejar los bienes, las propiedades, el ganado, todo lo que era de la familia, ahora se lo ponen a la mano al primogénito. Y también hubiese tenido maldición sobre los enemigos, era un derecho de nacimiento. Esto era algo primordial. Sin embargo, él cambió todo esto por un plato de lentejas. Para Esaú estas cosas importaban muy poco. De hecho, consideraba que un plato de lentejas era más valioso. Y esto era una actitud vergonzosa hacia el Señor. Cualquier persona
nación o sociedad que denigre lo que es sagrado para Dios, abraza el espíritu de Esaú. Este es un espíritu que se está levantando en este tiempo como nunca antes. ¿Por qué es Esaú relevante para nuestra vida hoy en día? La lección crítica aprendida de estas personas debería de alertarnos sobre lo que debemos vigilar mientras examinamos nuestras propias vidas y nuestro entorno, para que podamos hacer sonar la alarma para los demás. Mira lo que dice la palabra de Dios en 1 Corintios 10, 11 y 12. Dice, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Ahí está esa palabra nuevamente. Estamos en el fin del siglo, estamos en el tiempo del fin y por eso todo esto se va a intensificar de una manera impactante en la tierra. Entonces continúa la escritura diciendo, quienes han alcanzado los fines de los siglos, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Estas cosas fueron escritas para nuestra amonestación, para saber lo que no se puede hacer. Si no prestamos atención a las lecciones que el Señor nos dio en su palabra, entonces, como sucedió con Caín y con Esaú, así será para nosotros también. Debemos estar en guardia, con oídos entrenados para escuchar la voz de Dios y ojos vigilantes, atentos a las trampas del enemigo. No sea que nosotros también, pensando que somos Jacob, estemos viviendo como Esaú, cayendo en la trampa. Espero que este tiempo sea de bendición para tu vida, que puedas compartir esta palabra. Es una palabra para aquellos de nosotros que vivimos en los tiempos del fin. Es un tiempo peligroso. Es un tiempo donde debemos estar atentos, alertas, orando, pegándonos cada día más al Espíritu Santo, a la palabra de Dios, a la oración, a la iglesia donde Dios nos puso para guardarnos, protegernos en contra de ese espíritu de Esaú que se levanta en este tiempo. Dios te bendiga. Espero verte nuevamente el próximo lunes en Enfoque con Marcia Castillo. Chao, chao.